Nos encontramos frente a una situación sin precedentes en términos económicos y en términos de los ingresos de la familia. Las situaciones extraordinarias requieren de soluciones y medidas extraordinarias. Se plantean entonces preguntas de política pública, pero preguntas que también pudieran ser incluso del orden ético. Por ejemplo, ¿debe el Estado y puede el Estado entrar a salvar masivamente a compañías que han perdido viabilidad? ¿Se justifica que salve los puestos de trabajo que implicaría eventualmente una pérdida masiva de compañías? Mi respuesta es que sí. Veamos las razones por las cuales debemos hacerlo. Son innegables los esfuerzos que han hecho los gobiernos en términos de salud, de contención de la pandemia, de atención a temas tributarios o a temas laborales, de subsidios a familias o subsidios a compañías que han visto comprometida su viabilidad. Hemos cubierto bastante bien la primera etapa, que es la etapa de poder abastecer a los ciudadanos, la etapa de tratar de mantener viables a las compañías y la etapa de poder mantener a las familias colombianas. Sin embargo, se nos presentan en este momento nuevos retos. Desde el punto de vista empresarial y económico, pudiéramos dividir en 4 grandes categorías la situación que estamos viviendo. Una primera etapa de mitigación de los daños, una segunda etapa de salvamento de compañías, una tercera etapa de reactivación de la economía y una cuarta etapa de construcción y materialización de nuevas oportunidades. Dentro de la etapa de salvamento de compañías hay que destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno en términos de la disposición del Fondo Nacional de Garantías para darle crédito a las pymes, a las compañías del sector turismo o incluso créditos para poder atender las necesidades de compañías medianas y grandes con respecto a su capital de trabajo. Nada le aporta más a la construcción de desarrollo y de generación de empleo a un país que un tejido empresarial robusto, sano y sostenible en el largo plazo. Por esta razón, ante la caída importante en el Producto Interno Bruto y ante la caída en el empleo que nos tiene en cifras de desempleo de cerca del 20% hoy en día, se plantea la pregunta de qué debemos hacer. La respuesta, sin lugar a dudas, pasa por poner en el eje de la discusión nacional el salvamento de compañías. No deberíamos perder ni una compañía, ni un puesto de trabajo, ni ninguna oportunidad de las que se han venido construyendo por causa de la pandemia. ¿Cómo lo lograremos? Hemos propuesto una familia de 6 acciones para lograr que el salvamento de compañías se materialice en el salvamento de puestos de trabajo. Primero, el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, considerando incluso la posibilidad de que en algunos casos se puedan dar garantías hasta del 100% para empresas y para créditos que lo estén necesitando. Segundo, fortalecimiento de líneas de redescuento. El gobierno ya hizo unas líneas de redescuento que demostraron su beneficio al ser demandadas prácticamente en su totalidad por las empresas. Tercero, programas de compra de cartera que tenga riesgo al sector financiero. Esta medida tiene la virtud adicionalmente de evitar problemas eventuales de solvencia en el futuro para el sector fundamental para el funcionamiento de la economía. Cuarto, creación de un fondo que permita otorgar líneas directas de crédito a compañías. Quinto, implementación de un programa de suscripción de bonos, pueden ser o no convertibles en acciones, que sean emitidos por las compañías o por grupos de compañías, en el caso de compañías pequeñas y pymes, que sean suscritos eventualmente por este fondo generado por el gobierno. Y sexto, programas de capitalización de empresas en los casos en los cuales sea necesario. La implementación de estos 6 tipos de acciones se podría llevar a cabo con la creación de un fondo de salvamento y rescate empresarial, que sería fondeado con recursos del Estado, con recursos para los cuales eventualmente 4 entidades pudieran ser sus operadores: Bancoldex, Financiera de Desarrollo Nacional, Finagro y Banco Agrario. La pregunta entonces es cómo financiar este fondo y qué tamaño debe tener. Algunas estimaciones nos indican que se deberían dedicar entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto a esta función, es decir, entre 30 y 40 billones de pesos. ¿Cómo financiarlo? El Estado tiene diferentes fuentes de financiamiento. Tiene los créditos en los mercados internacionales, los créditos en los mercados locales, y hay que ver si el Estado logra hacerlo con estas fuentes de financiación. Si no, se debería acudir a instrumentos menos ortodoxos, como eventualmente los créditos que le pueda otorgar el Banco de la República al Gobierno Nacional. Habrá quien diga
que existe el riesgo de inflación, el cual en este momento es particularmente bajo, habrá quien diga que tenemos que darle tranquilidad a los mercados, en cuyo caso tiene razón. Una medida de esta naturaleza debería ser previamente consultada con los mercados, con las calificadoras de riesgo y por supuesto contar con la aprobación de la totalidad de la Junta del Banco de la República. Por lo tanto, si se va a acudir a este camino, deberá generarse una gran acción de concertación, de forma que sepamos que esto se utilizó solo en esta ocasión como un recurso de última instancia, entendido como el momento en el cual los países tienen inmensas emergencias, como es el caso actual, y probablemente limitación en la disponibilidad de recursos. Finalmente, ¿por qué hacerlo con recursos públicos? Las razones son múltiples. Primero, el Estado recibe cerca del 55% de las utilidades que producen las compañías. Para todos los efectos, el Estado es el mayor accionista de las compañías. Segundo, las empresas son la mayor fuente de creación y generación de empleos nuevos y desarrollo. Tercero, es mucho más eficiente salvar compañías que generar nuevas inversiones. Durante muchos años hemos generado un ahorro institucional importante y valioso para ser utilizado en los momentos de emergencia y los momentos que verdaderamente hagan la diferencia respecto del futuro. Este es el momento más importante de nuestras generaciones. Vale la pena entonces gastarnos los cartuchos que tenemos y jugarnos el todo por las nuevas generaciones del país.